Más en este sufragio, pensándolo. Queremos decirles a todos que agradecemos mucho sus comentarios. También el hecho de que estén compartiendo con otros amigos y hermanos estas presentaciones, estas conversaciones. No olviden suscribirse y, por supuesto, compartir con otros lo que estamos presentando. Y ojalá todos ustedes puedan también no solo darle un like a lo que presentamos, sino suscribirse y seguirnos cada semana. Queremos decirles que a través de estas conversaciones, nuestro gran propósito es que nuestro pensamiento sea reavivado para poder encontrar las profundas verdades de Dios en su santa palabra. Hemos estado conversando acerca del propósito de Dios con el plan de salvación y cómo Él fue desarrollándolo paso a paso hasta llegar al momento en que Cristo vino para dar su vida por nosotros. Hemos aprendido y lo sabemos, que Dios es amor, pero también es justicia. La Biblia nos dice en el Salmo 89:10, que en la cruz, en Jesús, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. ¿Cómo logró Dios esto? Si Él es amor, su amor quiere que vivamos. Pero siendo que Él es justicia también, su justicia requiere el castigo del transgresor, la muerte del pecador. ¿Creen ustedes que este es un dilema para Dios? Para nosotros seguramente lo es. Pero Dios nunca es sorprendido por las situaciones que ocurren en el mundo. Ya Dios tenía planificado cómo resolver el dilema si el hombre caía en el pecado. ¿Cómo lo resolvió? Allí tenemos Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Dios, tan pronto como el hombre y la mujer pecaron, les da la esperanza de alguien que vendría como descendiente de ellos para brindar de nuevo esperanza y paz. Y luego el Señor ejemplificó lo que habría de hacer para ellos, proveyéndoles un sustituto. Los cubrió con las túnicas de pieles. Eso nos lo informa Génesis 3:21. Antes de que viniera ese Redentor, se le dio tiempo al enemigo para que mostrase que su plan era mejor
que el plan de Dios. Satanás había cuestionado el carácter de Dios, su carácter de justicia, su carácter de amor. Y Dios, muy a su pesar, le permitió tiempo para que demostrara si sus planes eran mejores que los de Dios al gobernar el mundo. Los resultados son tristemente obvios. Dios entonces puso de inmediato en marcha su plan para hacer volver al hombre de nuevo en su relación estrecha con Dios. Comenzó Dios a buscar a individuos que creyeran en Él, que confiaran en sus promesas, a fin de que a través de ellos pudiese llevar su mensaje de liberación, de esperanza a toda la humanidad. Mediante esos personajes que escogió para que fueran sus mensajeros, Dios se proponía preparar a un pueblo para que se constituyeran en sus verdaderos portavoces, toda una nación de gente santa, de gente diferente. Pastor de Gracia, buenos días. Siempre al lado nuestro para este programa. Dios, estábamos diciendo, preparó un pueblo para que fuesen sus mensajeros, gente diferente. ¿Acaso Dios deseaba que solamente ellos fueran los que recibieran la salvación? ¿O tenía Dios otros planes a través de ellos? ¿Puedes decirnos algo con relación a esto? Dios escogió a un pueblo para que fuera el portavoz de este mensaje. Así que Dios escogió a Israel, a este pueblo que viene de Abraham, con propósito bien definido. Dios quería que a través de Israel todas las naciones pudiesen conocer a Dios y pudiesen servirlo también. Porque el plan de salvación no era solamente para ellos. El plan de salvación desde el mismo comienzo fue para toda la humanidad. Adán, Dios se proponía rescatar a Adán y a Eva y a todos sus descendientes, y todas las naciones del mundo son sus hijos, son sus criaturas, y Dios quería salvarlos. Así que escoge una nación donde a través de esa nación, con propósitos bien definidos de hacerle llegar este mensaje a todas las naciones. Ese era el plan de Dios. Por eso dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese texto que tú citas es muy importante para nosotros. Queremos, mis amigos, que podamos, pensándolo bien, notar que Dios tenía ese plan desde un principio. Y quisiera tal vez invitarlos para que ustedes nos acompañen leyendo ese texto. Un texto que desde el mismo principio presenta el plan de Dios. No era solamente al pueblo judío que quería salvar. Podemos leer esa declaración en Génesis, el capítulo 12 y el versículo 3. Génesis 12, 3. Dice Dios, y haré y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. Hablando con Abraham, todas las familias de la tierra. ¿Notamos ese énfasis? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo, amigos que nos escuchan, piensan ustedes que Dios iba a lograr ese propósito? A veces creemos que el pueblo judío era únicamente el único pueblo que iba a recibir la salvación. Y ellos así lo aceptaron. Pero aquí vemos el propósito divino de nuestro Dios. Siempre fue su plan que a través de Israel
todo el mundo pudiese conocer la verdad de Dios. Así que Eleazar nos ha dicho muy bien, nos ha introducido en el centro del plan de nuestro Dios: salvar a la familia humana. Por supuesto, Dios utiliza al pueblo de Israel, los libera de una esclavitud tan fuerte de la cual ellos nunca hubiesen podido salir por sí solos, ¿no es cierto? Dios es un Dios que instruye poco a poco a los suyos en sus planes para que los conozcan. Ahora, Eleazar, mientras Dios los lleva a la tierra que les prometió, la tierra prometida, después de sacarlo de Egipto, les demostró en todo ese recorrido su cuidado y también su poder, su fidelidad para darles lo que les había prometido. Pero pienso yo que Dios, al llevarlos en ese recorrido, se proponía educarlos y enseñarlos en cómo y qué era el mensaje que debían dar al mundo. Entonces, ¿qué cosas hace Dios para prepararlos para la tarea que les va a encomendar? ¿Y cuál era esa tarea? Bueno, ¿podrías ahondar un sí, poquito en eso que te involucra las leyes y que involucra el trabajo que debían hacer? bueno, yo creo que yendo un poquito hacia atrás, este pueblo había crecido en Egipto altamente, grandemente, se habían multiplicado como Dios le había dicho que iba a ser una nación de ellos y que iba a reproducirse, serían como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Y ya empezó preparó a una persona, a Moisés, que iba a ser que iba a usar el Dios para libertarlo. Moisés tuvo una ventaja sobre todos los otros hebreos, y fue el de ser llevado al palacio de Faraón. El propósito de Dios era mostrarle que él aprendiera cómo se dirige una nación. Lo puso al lado en el palacio donde podía ver cómo el rey de Egipto gobernaba. O sea que él empezó a aprender muchas cosas en cuanto a cómo dirigir una nación. Lo interesante es que a la edad de 40 años, él pensó que había llegado el momento de la liberación y lo intentó a través de sus propias fuerzas sin esperar que Dios dirigiera todo. Así que lo que aprendió allí tuvo que desaprender muchas de esas cosas, pero sí a utilizar otras, y Dios lo llevó al desierto por 40 años más para enseñarle que para poder ser usado por Dios para conducir un pueblo, necesitaba tener una característica muy especial, y es de ser humilde para dejarse guiar. Así que después que él estaba tan humilde que se olvidó de todo lo que había aprendido, Dios lo llama desde una zarza para decirle que había llegado la hora de la liberación. Lo interesante es que él dice: yo no estoy preparado para eso, porque ya se le había olvidado muchas cosas. Era tan humilde. Dios, es que casualmente esa es la cualidad que yo necesito para que tú hagas el trabajo que yo tengo que hacer. Así que por eso es que ahora Dios lo usa, va, y ya sabemos a través del registro bíblico de Éxodo cómo Dios le manifestó al pueblo trayendo la esperanza de liberación. Había llegado la hora de sacarlos de allí, hacer una gran nación.
y luego fueron por el desierto hasta llegar al Sinaí, donde no solamente le iba a dar las leyes de una nación, sino que en el Sinaí iba a orientarlos en la adoración, porque realmente Dios era el rey. Por eso en Ahí es el donde, tema de... mira, ahí es donde yo quiero que Sí. nosotros veamos algo interesante, ¿no es cierto? Dios les va a dar una tarea, ¿no es cierto? La tarea es que preparen al mundo, que digan al mundo que vendrá un redentor. Dios quiere Correcto. enseñarles varias cosas ahí. Y quizás nuestros amigos puedan también acompañarnos en este viaje. ¿Qué es lo que hace Dios? Y quizás ustedes tengan la idea de lo que Dios también hace para preparar a este pueblo para la tarea, para educarlos, a fin de que fueran sus mensajeros. Pero yo creo que en primer lugar, Dios, como tú dijiste, les da ciertas leyes. Les da varias clases de leyes, varios tipos de leyes, ¿no es cierto? Les da leyes civiles ahí en el Sinaí, como mencionaste, para regular la vida en el país, como nueva nación que iban a hacer. Leyes civiles. Y están bien delineadas esas leyes que Dios les da. Les da también leyes de higiene, de salud y de alimentación, ¿cierto? Para que conserven su salud. También Dios les da allí, como mencionaste, leyes para la adoración y el culto. A través de esas leyes, Dios quería enseñarles otras cosas que podemos ver más adelante. También les dio la ley moral como el modelo de conducta que Dios espera de sus criaturas, de todo el mundo, en sus relaciones interpersonales y en sus relaciones para con Dios. Así que Dios les está educando para la tarea que les va a dar. ¿Y cuál era la tarea que Dios les estaba encomendando? Pienso que hay varias cosas ahí. Tal vez tú puedes ayudarme también y a lo mejor nuestros amigos tengan sus propios pensamientos acerca de esto basados en el relato bíblico. Si Dios quería que ellos fueran sus mensajeros para proclamar las buenas nuevas del Redentor prometido, el Mesías que vendría en cumplimiento de Génesis 3:15, no solamente debían prepararse ellos para recibir a ese Mesías, sino también debían preparar al mundo para recibirlo en su primera venida. Pastor, Ajá. déjame interferir aquí un poquito para decirle, para hacer una aclaración que creo que es fundamental. Dios estaba haciendo una nación con propósitos bien definidos que lo representaran a él. Así que el tipo de gobierno que él estaba formando allí era un gobierno que podemos llamarle teocrático. O sea, donde Dios es la última palabra. A diferencia de todas las otras naciones, era un Dios único. Porque teocrático significa que Dios era el que iba a gobernar la nación. Aunque era invisible, él tendría personas visibles para que hicieran ese trabajo, pero las personas visibles que él iba a usar para conducir al pueblo no podían funcionar ellos por sí solos. Ellos necesitaban acogerse para cada cosa a Dios. Tenían que ir a Dios para recibir las instrucciones. Así que yo creo que eso es muy importante. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático porque Dios estaba allí, aunque no lo podían ver, pero podía hablar a través de ellos. Correcto, y el propósito de darles esas leyes era justamente que se regularan en los diferentes aspectos de la vida de una nación. Y eso incluye la adoración también, ¿cierto? Ahora, Dios deseaba también que ellos aprendieran a través de la adoración lo que es esencial para el hombre,
entender su posición como hombre. Dios es Dios. Dios es el dirigente, el líder. Dios es también el autor de la vida, el único que puede perdonar al hombre, que puede decirle cómo vivir. Dios entonces, creo yo, se proponía ejemplificar por medio del pueblo de Israel una vida dirigida por Dios, las bendiciones que se trae a la vida cuando vivimos, cuando seguimos armoniosamente los pensamientos, los planes, las leyes de nuestro Dios, las orientaciones divinas. Y aquí me parece a mí que podemos destacar varios versículos que nos ayudan a entender este propósito divino. Recordemos, Dios les está preparando para que sean sus mensajeros, para que ellos... Déjeme citar uno de esos versículos. Voy a repetirlo para que sepan dónde está. Y es Éxodo 19. En Éxodo 19, del 4 al 6, voy a leerlo. Eso es justamente antes de que él les hablara al pueblo desde el monte Sinaí. Y me parece muy único esto que dice estos textos, donde Dios le habla al pueblo, Dios le habla a Moisés de lo que él, de sus planes para el pueblo. Versículo número 4, 19 de Éxodo, verso número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. O sea, Dios trajo al pueblo, lo libró y lo trajo hacia él. Verso número 5. Ahora pues, escucha aquí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios tenía un pacto con ellos. Les presentó un pacto. Si ustedes escuchan mi voz y guardan el pacto que yo hoy quiero que ustedes acepten, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios se reclama al mundo entero como suyo, incluyendo a toda la gente que vivía en esos lugares. Ustedes van a ser un especial tesoro. Ahora, en el verso número 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Menciona, ¿qué es un sacerdote? Es alguien que media entre dos. El pueblo de Israel iba a ser sacerdote que iba a mediar en favor de toda la humanidad para Dios. El plan de Dios era grande. Y ahí puedes citar los otros textos que tienes en mente. Por cierto, es interesante recordar lo que dijimos al principio. El plan de Dios era que a través de Israel, el mundo pudiera ver las ventajas de servirle a él. Y mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 4 y el verso 6. Uno de varios textos que me gustaría citar, aunque tal vez no podamos leer todos. Pero Deuteronomio 4:6 dice, guardad los mandamientos que Dios les había dado, por supuesto. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Interesante, ¿cierto? Sí, claro. Dios se proponía utilizar a Israel como sus mensajeros para poder presentar la verdad al mundo entero.
Y miren algo más. Aún en el Nuevo Testamento se menciona esta realidad, este plan de Dios que deseaba que Israel cumpliera. Dios deseaba que este pueblo se constituyera en vocero de las bendiciones de vivir en armonía con los planes de nuestro Dios. Dios quería salvar a todo el mundo. Y miren cómo le dijo Jesús en San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, son textos del Nuevo Testamento muy conocidos, pero que indican lo que estamos mencionando. Dios llamó al pueblo de Israel no para que ellos fueran los únicos salvos, sino para que, por medio de una vida santa, una vida apegada al propósito de Dios, ¿no es cierto?, debían ellos ser comunicadores de las verdades a otros. Vean lo que dice acá. Leo San Mateo 5, 14 al 16, textos muy conocidos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, lo tiene también para con su pueblo, porque Dios sigue queriendo tener un pueblo. De eso vamos a hablar más en detalle más adelante. Pero vez tras vez, Dios le recuerda a Israel que son una nación santa, con el propósito de que todo el mundo conozca la verdad. Tengo varios textos aquí, no podemos leerlos todos, pero los voy a citar por lo menos para que nuestros amigos puedan tener el panorama y quizás puedan notar el plan de Dios para con Israel, porque más adelante diremos algo interesante sobre este pueblo. Génesis 18, 18. Dios le dice a Abraham, tú, por medio tuyo voy a bendecir a todo el mundo. Génesis 22, 18. Vuelve a repetir la misma promesa. Génesis 26, 4. Dios de nuevo vuelve a decir, y este último texto, Génesis 26, 4, me gustaría leerlo directamente de la Biblia. Si nuestros amigos lo siguen, dice así. La Sagradas Escrituras, Génesis 22, 18, perdón, Génesis 22, 18, dice Dios de nuevo repitiendo esta promesa. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Notemos, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Queridos amigos, pensándolo bien, Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, como tiene un plan con su pueblo espiritual ahora, para dar a conocer las verdades de su misericordia. Así que Dios los preparó para el mensaje que debían dar por un método muy especial y muy gráfico. Y aquí nos introducimos a nuestro tema, el sistema de sacrificios y el santuario. ¿Estás de acuerdo conmigo, Israel? Sí, claro que sí. Ese era el sistema, el plan que Dios tenía. Introducir a través del sistema de sacrificios el santuario o tabernáculo, su plan. Con este plan, creo yo, Dios no solo instruía al pueblo de Israel acerca del pecado y sus consecuencias y de cómo Dios podía liberarlos a ellos y al mundo de sus pecados, sino que Dios les dice algo más,
y demuestra su propósito con el santuario. ¿Recuerdan lo que dice Éxodo 25:8? El propósito de Dios al pedir un santuario. ¿Qué nos dice Éxodo 25:8? Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La versión mía dice, han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Así Muy es bien. interesante que Dios quería, cuando habla de un santuario, era una tienda, lo que hicieron allí, ¿no? El pueblo vivía, estaban de camino y vivían en tiendas, ¿no? En carpas. Y Dios quería poner su carpa, porque el plan de Dios era estar con este pueblo todo el tiempo, como ha sido el plan de él desde el mismo comienzo. Él quiere estar con nosotros. Me parece algo muy cariñoso, muy amante, que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo, decida querer estar con este pueblo, con gente pequeñita, pero con un gran valor para Dios. Háganme un santuario, háganme una carpa. Y yo voy y la ponen en el medio, porque yo quiero ser el centro de ustedes. Quiero estar con ustedes. Y ahora, en ese santuario, Dios iba a manifestarle, a enseñarle a través de símbolos, figuras, tipos y otras palabras, podemos dar sombras, cuáles eran los planes eternos de él. En el verso número 9, dice, conforme a todo lo que yo te mostraré. O sea que el santuario tenía ya una dirección de cómo iba a ser construido, conforme a lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos así haré. O sea que Dios iba a, y termino mi intervención aquí mencionando el último versículo de este capítulo, que es el verso 40. O sea, estamos en Éxodo 25. Y ahora voy al último versículo, que es el 40. Mira y hazlo conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. O sea, es interesante que el santuario que Dios le pidió al pueblo que hiciera era único. Era más bien una copia de algo mayor. Así que tengamos eso en mente mientras empezamos a estudiar esto. Dios, es que sí. Pienso, Eleazar, yo pienso, ahí estoy yo como con tanto interés de introducirnos, porque en verdad comenzamos apenas a tocar algo del maravilloso plan de Dios. Ya en Hebreos capítulo 9, Dios amplía el propósito del santuario, ¿no es cierto? No solamente habitar en medio del pueblo, qué maravilloso, Dios quiere habitar en medio nuestro, como tú lo dijiste, sino que Dios quería enseñarles, como bien estabas apuntando, otras verdades importantes, las cuales son mencionadas paso a paso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a mí me gusta mucho, Eleazar, lo que dice Hebreos 9, de versículos 22 al 24, pero voy a leer primero el 24 porque me parece que nos ilustra a nosotros ese maravilloso plan de Dios. Y yo animo a nuestros amigos a que lean el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, que es la explicación del santuario israelita. Dice aquí Hebreos capítulo 9, y el versículo 24 voy a leer primero y luego 22 al 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Varias cosas Dios nos enseña aquí, Eleazar.
Y queridos amigos, ¿pueden ustedes ver las cosas que Dios nos está enseñando a través del santuario? No solo Dios quiere hablar en medio nuestro, sino que hay un verdadero santuario en el cielo, del cual, como leemos, el santuario en la tierra era solamente, ¿qué decía? Una copia, una sombra, un modelo. Así Correcto. que la Biblia nos dice con cierta claridad que hay un santuario en el cielo. ¿Lo creen ustedes así, mis queridos amigos? ¿Lo ven ustedes así, mis queridos hermanos, en la Sagrada Escritura? El santuario en la tierra era el prototipo que Dios tenía para enseñarnos, o el tipo que tenía para enseñarnos el prototipo. Antes de que el santuario nos diga algo, Dios quiere por medio de él enseñarnos algo que Él realiza en el cielo. Vean ahora los versículos 22 al 24 de Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y si el derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón u olvido de los pecados, es necesario que las figuras de las cosas celestiales, ustedes, las cosas de la tierra eran figuras de las cosas celestiales. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas de manera con sangre de animales. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Ahora dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo les parece a ustedes, mis queridos amigos, esta realidad? Ojalá pudiésemos tener la oportunidad de entrar en una conversación más directa con nuestros seguidores, con nuestros amigos y hermanos, acerca de los propósitos de Dios con el santuario en el cielo. Vean los propósitos de Dios con el santuario. Ahí mismo en Hebreos, capítulo anterior, el capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Quizás más específicamente por ahora el versículo 2. Noten ustedes, ministro, hablando de Cristo, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Por favor, vayan conmigo para tratar de ver las preciosas verdades que Dios nos está diciendo con nosotros a este intercambio tan especial que tenemos en la palabra de Dios. Vean cuántas cosas Dios quería mostrarnos y mostrarle al pueblo de Israel por medio del santuario. No solo que Él desea habitar en Dios nuestro, sino que hay un verdadero santuario en el cielo. En el santuario terrenal, sacerdotes humanos estarían como intercesores entre Dios y el hombre, para que pudiera el hombre recibir perdón. Pero el verdadero santuario, el santuario celestial, hay también un sacerdote, ¿sí, Eleazar? Sí, así mismo es. ¿Quién es ese sacerdote? Es Cristo. La Biblia misma lo presenta. El sacerdote es Cristo Jesús. Vean los versículos 1 al 6 de Hebreos 8 que estamos leyendo. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y
aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Noten ustedes, Él es el ministro, Él es el intercesor. Versículo 3 de Hebreos 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, refiriéndose a Cristo, tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Queridos amigos y hermanos, aquí estamos viendo cosas importantes. Eleazar, ¿cuántas cosas podemos nosotros ver allí enseñados a través del santuario? Creo que este punto que estamos en este momento enfocando es de suma importancia, ya que en la mayoría de las iglesias cristianas ignoran este tema tan importantísimo y que nos enseña tanto a entender cosas eternas. Quiero remarcar eso. Así que yo creo que al entrar en esta área debiéramos de hacerlo ver lo claro que está en la Escritura, es la razón por la cual Dios estaba construyendo. Dios instruyó a Israel para que construyera un santuario en el desierto, a fin de que Él habitara en medio de ellos. Este santuario debía construirse según el modelo de la realidad celestial. Esto lo dice el verso que leímos hace un rato en Éxodo 25:40. Todo lo relacionado con su construcción y su servicio revela verdades eternas sobre el Cristo viviente. Jesús está representado en cada ofrenda. El sacerdocio, el mobiliario, el servicio, todo señala a Cristo. El sistema sacrificial con derramamiento de sangre presagia la sangre derramada por Cristo. Así que todo allí estaba apuntado a Jesús. Y por eso es que ahora el santuario es tan importante comprenderlo, porque aquello era solamente una copia del verdadero santuario que tú mencionaste hace un momentito con los versos de Hebreo. Ese santuario de la tierra no tendría ningún significado si no está atado al verdadero santuario que es el cielo. Estas eran como figuras. Todos esos sacrificios eran figuras prácticas que apuntaban a una realidad, en el santuario del cielo. Si queremos entender bien lo que está pasando en el cielo en favor de los seres humanos a través de la obra de Cristo, necesitamos verlo a través de esta sombra, que fue la forma como fue abriendo el conocimiento de sus hijos, introducirlos en esta realidad eterna con Cristo en el santuario celestial. Eleazar, y amigos que están escuchándonos, tal vez me gustaría mencionar lo que me parece a mí son algunas de las cosas que Dios quería enseñarnos a través del santuario. Ya dijimos, número uno, Dios quería habitar en medio de ellos. Dios quiere mostrarnos, quiere enseñarnos su bondad, su propósito, su gran anhelo de estar cerca de nosotros. Dios quería enseñar también lo que es la verdadera adoración, cómo debemos acercarnos a Dios.
Como dice Juan 4:23, ¿verdad? Debe ser hecha la adoración en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Y tendremos, si Dios lo permite, oportunidad de hablar lo que es en espíritu y en verdad la adoración a Dios. Me parece que otro objetivo era también enseñarles que el pecado es odioso a la vista de Dios y trae consecuencias destructivas para el hombre, porque lo lleva a la muerte. Dios también quería enseñarle a través del santuario de que un sustituto es necesario para el hombre no muere. Porque Dios, que es amor, quiere que vivamos, pero Él es justicia también, debe ejecutar la sentencia del pecador. Pero Dios quiere que vivamos y nosotros queremos vivir también. Por eso entonces Dios proveyó el sistema del santuario, de sacrificios, para que a través del cordero que mataban, ellos entendieran que había un sustituto, pero que había necesidad de pagar la deuda. Dios también quería que entendieran que ese sustituto debía ser sin mancha y sin contaminación. Ahí viene Isaías 53, ¿no es cierto? Todo el capítulo precioso que nos presenta el sacrificio de Cristo Jesús y sus propósitos de alcance mundial, no solamente para Israel. Propósitos de alcance mundial. Él es el Cordero que tomó sobre sí nuestros pecados para podernos dar salvación y libertad. Cristo no solamente era el sacerdote oficiaba cada cuánto tiempo, ¿recuerdas? En el templo, el sacerdote. Todos los días. Él era el que presentaba los sacrificios y llevaba la sangre dentro del santuario, etcétera, etcétera. Pero también había un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote una vez entraba al lugar santísimo para quitar el pecado que se acumulaba por todo el año. Cristo, dice la Biblia, es el verdadero, y yo recalco esto, el verdadero sumo sacerdote, el sumo pontífice. Queridos amigos y hermanos, la Biblia enseña que hay un solo sumo pontífice, hay un solo puente, el puente máximo entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús. Amén. Cualquier hombre que tome sobre sí un título tal, está intentando usurpar lo que le corresponde, el trabajo que le corresponde, única y exclusivamente a Cristo Jesús, quien ganó el derecho con vivir una vida santa, con morir una muerte sustitutiva, con derramar su propia sangre, resucitar y ahora ser nuestro sumo sacerdote. Así que, quiere decir que entonces que todas esas ceremonias del santuario, ceremonias, prácticas y todo lo que había en el santuario eran símbolos de Cristo, ¿verdad? Y que apuntaban hacia Jesús. El sacerdocio de todos los sacerdotes que hacían diferentes funciones, todas apuntaban, cada una de esas cosas apuntaban más detalladamente a la obra de la realidad futura, que era la llegada del verdadero sacerdote, la venida de Cristo. Ahora quiero apuntalar esto, que una vez que la sombra se encuentra con la realidad, ya no se necesitaba más ese santuario. La sombra. Ya no se necesita más la sombra. Quiero que recordemos que algo ocurrió muy, muy significativo el día que Jesús estaba en la cruz y murió. Y es que el sacerdote que a esa misma hora, en las ceremonias
efectuada todos los días y durante todo el año, el que estaba haciendo ese trabajo allá en el templo de Jerusalén, matando a la víctima, dice la Escritura que el velo del templo se rompió y que la víctima, el cordero, se le escapó de las manos al sacerdote que estaba listo para inmolarlo, significando eso de que todo lo que era sombra de la realidad futura había encontrado su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa sombra, ese sistema sacerdotal de Israel llegaba a su fin para dar lugar al verdadero significado en el cielo, del santuario en el cielo. Eso quiere decir que ya no en esta tierra no se necesitaban sacerdotes para hacer ninguna de esas cosas, porque ahora tenemos un sacerdote que es inmutable, que es perfecto, que es la realidad, y el texto de Hebreos 8, 1 y 2 es muy significativo, donde dice, donde el escritor bíblico está hablando de la grandeza de Cristo en este nuevo orden, y dice así: así que la suma, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verso número 2. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo, o sea, que el verdadero está en el cielo, y que levantó el Señor y no el hombre. Y el verso 3. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. El verso 4 dice: así que si estuvieres sobre la tierra, ni aún serías sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecían los presentes según la ley. Y ahí va mencionando, verso número 6, mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Así que Cristo ahora no necesitamos ningún tipo de sacerdocio, sacerdotes que maten víctimas. Jesús es el sacerdote que presenta su propia sangre en el santuario celestial. Así que Jesús es sacerdote, Jesús es la víctima y Jesús es sumo sacerdote también. Amén. En él se conjuga todo el servicio del santuario. Y esa es la razón por la cual recalcamos lo que la Biblia dice. No necesitamos de sacerdotes que por ser humanos, dice Hebreos, tenían que presentar primero sacrificios por sus propios pecados, ¿no es cierto? Y después por los pecados del pueblo. Cristo no. Queridos amigos y hermanos, ¿cómo podemos ver nosotros? Esta es la realidad que presenta la Biblia con relación al significado del santuario hebreo. Era solamente una sombra para indicar que hay un verdadero santuario en el cielo, hay una verdadera víctima en favor nuestro, para indicar que hay un verdadero sacerdote que intercede por nosotros y que hay un verdadero sumo sacerdote que al final hará la tarea de erradicar para siempre el pecado de este mundo. Amén. Qué noticia maravillosa la que tenemos nosotros en el santuario y el sistema de sacrificios que Dios le dio al pueblo hebreo. Pero qué pena
que el mismo pueblo al cual Dios le dio todo ese precioso sistema de educación para que comprendieran el mensaje que tenían que dar al mundo, no lo entendieron. Y todavía hoy en día, muchos cristianos piensan que es necesario que se construya de nuevo un templo, que se restablezcan de nuevo los sacrificios, porque solo así es que se va a cumplir el plan de Dios. Por favor, queridos amigos, notemos lo que la Biblia nos está diciendo. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya se encontró, como dijo al pastor de Gracia, la sombra, el símbolo, la realidad. Ya Cristo murió por ti. Él es mi sacerdote. Él es tu mi abogado, asesor. Él es tu sacrificio y mi sacrificio. Amén. Con razón, Primera de Juan 1:7 nos recuerda a nosotros que solamente a Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Solamente andando en su luz podemos encontrar luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nos dice, Primera de Juan 2:1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabemos a Dios por el sistema que nos enseña a través del santuario y los sacrificios a comprender lo que Dios hace en tu favor y en mi favor. Amén. Terminemos con una palabra de oración y les recordamos que por favor compartan estos mensajes, estas conversaciones con sus amigos. Y ojalá ustedes nos envíen también sus propios pensamientos acerca de estos temas. Oremos. Dios y Padre bueno, gracias por Jesús, nuestra víctima, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Permite que entendamos y aprendamos a través de tu palabra lo que Él quiere hacer con nosotros a través de Jesús. Oramos por nuestros amigos. Oramos, Señor, para que tú les bendigas y les ayudes a captar estas preciosas verdades tuyas y podamos juntos aceptar tu sangre ofrecida para el perdón de nuestros pecados. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Amén.